Continuamos con el debate de la sección 19, Ministerio de Trabajo y Economía Social. Para la presentación de la sección tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social. Presidente, señorías, buenas tardes. Quisiera comenzar agradeciendo a sus señorías su aportación a unos presupuestos que ya son de esta Cámara. Agradecer el debate y su contribución para enriquecer los presupuestos generales del Estado para el año 23, en especial a los grupos parlamentarios que participan de este gran acuerdo de país que va mucho más allá de un Gobierno. El presupuesto que hoy les presento es el correspondiente al último año de la legislatura y por eso pensamos que sería oportuno realizar un balance, esto es, informar de cuál ha sido el resultado de los recursos públicos destinados a las políticas de empleo en los presupuestos anteriores. Por eso quisiera empezar realizando un análisis muy sintético por el tiempo de la evolución del mercado de trabajo en los 3 primeros años de la legislatura, porque somos sencillamente firmes defensores de la evaluación de las políticas públicas que deben tener como principal herramienta los datos objetivos para valorar los resultados. Humildemente creemos que el resultado es positivo, en especial si tenemos en cuenta las adversas circunstancias por las que atravesó la Unión Europea, nuestro país en los 3 últimos años, una pandemia, una crisis energética, una elevadísima inflación y una guerra en Europa. Hoy, en nuestro país, a pesar de todo ello, tenemos más empleo de calidad y menos paro que cuando empezamos esta legislatura, a pesar de todo lo que hemos vivido. El número de personas con empleo es el más alto en nuestro país desde el año 2008. El empleo femenino está en su cifra más alta de toda nuestra historia. Tenemos un nivel de afiliadas a la Seguridad Social que es la más alta de la historia de nuestro país. Nunca tuvimos tanto empleo asalariado en la historia como en este año 2022. El número de jóvenes con empleo, me van a permitir que les diga que es el más alto, también cercano a los 3 millones de los últimos 11 años. Recuerden también que cuando llegamos al Gobierno la tasa de paro juvenil estaba en el 41% y hoy está en el 29%. Tenemos la tasa de temporalidad la más baja de toda la serie histórica de nuestro país. Nunca lo creímos, estamos en el 17,5%, muy próximos ya a la media europea, que es el 15%, pero como saben, la media española osciló entre el 31% y el 35%. Pues bien, hoy ya nos parecemos más a Europa. La tasa de paro está en su nivel más bajo desde hace 14 años y muy por debajo de la media de nuestro país, que, como saben, estuvo en el 17%. Por lo tanto, a pesar de las enormes dificultades que hemos atravesado en esta legislatura, creemos que con el conjunto de las aportaciones de todos los grupos parlamentarios que han entendido las dificultades de los momentos que vivíamos, también el agradecimiento a los agentes sociales, hoy el balance que podemos hacer en esta materia, sinceramente, es positivo. Y a pesar de la enorme incertidumbre que nos rodea, vamos a seguir poniendo los medios para que en el año 23 continuemos por esta senda. Para eso, el Ministerio de Trabajo presenta un presupuesto consolidado, como ustedes conocen, que asciende a 29.473 millones de euros, con una reducción del 2,22% en comparación con el pasado año 2022. Esta es, en realidad, una muy buena noticia. El gasto se reduce sencillamente por la positiva evolución del mercado de trabajo, lo que nos permite mantener el nivel de protección por desempleo y, aún así, reducir el gasto en prestaciones en 1.192 millones de euros. De hecho, señorías,
Excluida esta reducción del gasto de desempleo, el presupuesto del MITES en realidad se incrementa en 523 millones de euros, porque estos son los mayores fondos de los que vamos a disponer para el resto de las actuaciones. Entrando con algo de detalle en los presupuestos generales del 23 de este Ministerio, creo que los elementos más relevantes son los que siguen. En primer lugar, vamos a mejorar de forma significativa la protección por desempleo. Quiero darle las gracias a todos los grupos que han comprendido la importancia de lo que hemos hecho en estos presupuestos generales, porque sí, señorías, derogamos uno de los mayores recortes que propició a la protección social el Partido Popular. Recuerden aquellos viernes de Dolores en los que sucesivamente iban recortando la prestación pública por desempleo en uno de los últimos reales decretos, reduciendo la base reguladora a partir de los 180 días del 60 al 50%. Pues bien, el Gobierno de coalición progresista deroga este recorte y ya podemos decir que volvemos a la situación anterior y a partir de enero los parados y paradas españolas podrán percibir el 60% de la base reguladora. Esto quiere decir que se va a incrementar en términos medios en 100 euros su prestación, situándola cerca de 1.000 euros mensuales. Creo que es una extraordinaria noticia para nuestro país. Como el incremento es superior al 11%, como observan, esto significa que las personas desempleadas en nuestro país que cobran una prestación contributiva van a mantener su poder adquisitivo frente a una inflación que, como conocen, es auténticamente imposible en nuestro país. Por otra parte, señorías, permítanme también destacar que subimos el IPREN a 600 euros mensuales, una medida que mejora y amplía la protección de los colectivos más vulnerables. No hace falta que le recuerde a sus señorías, sobre todo de la Comisión de Empleo y Seguridad Social, pues que el IPREN estuvo congelado más de 10 años en la denominada década de la austeridad y ahora, desde el año 2020, acumula un incremento cercano al 12%, un aumento que en cifras absolutas se eleva hasta más de 66 euros mensuales. El subsidio de desempleo, en el caso general, se incrementará a partir del día 1 de enero hasta alcanzar los 480 euros mensuales, un aumento de 50 euros acumulado desde el año 20, equivalente también a una mejora del 11,7% en la cuantía de la protección a los más necesitados. Observan siempre que estamos revalorizando e incrementando las prestaciones, compensando el impacto por encima de la inflación. Y este era uno de los objetivos que el Gobierno de coalición progresista tenía en el diseño de estos presupuestos. Mantenemos así el nivel de protección, pero, como he dicho, reducimos el gasto en desempleo en un 5,4%, sencillamente y gracias a los trabajos colectivos, a la buena evolución del mercado de trabajo, como digo, con más empleo y con menos personas en paro. El gasto, fíjense, real en prestaciones por desempleo en el año 20 ascendió a 34.984 millones de euros. En el presupuesto del 22, el gasto en prestaciones que esta Cámara suscribió ascendió a 22.093. Y en este año la previsión que les planteamos es de 20.901 millones de euros. En definitiva, protegemos a más personas, mejoramos la protección aumentando la cuantía de las prestaciones, pero reducimos el gasto porque la media de la tasa de paro se sitúa en el año 2022 en su media en el 12,8 y bajará hasta un 12,2 en la media anual en el año 23. Es, sin duda, una tasa, como me escuchan decir siempre, demasiado alta, pero, como también siempre digo, es menos de la mitad de la que sufrimos en España a partir del año 2013 con la crisis financiera. Lo repito, menos de la mitad. Las políticas activas de empleo alcanzarán también, y esto es de mucho interés para las comunidades autónomas, su mayor cifra de la historia
con más de 8.000 millones de euros, de los que 6.847 serán gestionados directamente por el Servicio Público de Empleo, que se transformará, como saben ustedes, en la Ley de Empleo que está siendo objeto de debate en esta Cámara, con un aumento de 367 millones de euros. Es la tercera subida consecutiva, de tal forma que, en comparación con el año 20, los recursos destinados a las políticas activas de empleo, en definitiva, a la mejora de la empleabilidad de los trabajadores y trabajadoras españolas, se han incrementado en 2.231 millones de euros, lo que es un incremento del 38,5%, insisto, en relación al primer año de comparación de la legislatura, el 38,5%. En el 23, por tanto, vamos a mantener la cifra de fondos transferidos a las comunidades autónomas para que puedan desplegar las nuevas políticas activas de empleo. La Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales en el año 20, recuerden, distribuyó 1.944,5 millones de euros entre las comunidades autónomas. En el 22, sumados los fondos del Ministerio con la parte de la cuota de formación que gestiona, la cifra ascendió a 3.751,7 millones de euros, lo que supone un incremento de 1.807 millones en estos 3 años, que es el equivalente al 93%. En una legislatura golpeada por crisis sucesivas, los fondos transferidos a las comunidades autónomas para las políticas activas se han duplicado hasta alcanzar la mayor cifra de la historia. Como saben, el presupuesto del SEPE se financia fundamentalmente con las cuotas por desempleo y formación que pagan las personas trabajadoras. Estamos hablando de derechos de las personas trabajadoras. Pues bien, en el año 23 avanzamos de forma extraordinaria en la autofinanciación del presupuesto, y esto creo que es un elemento de gran relieve en nuestro país. De tal forma que, también esto es destacable, ya no va a ser necesaria la aportación del Estado para equilibrar las cuentas del Servicio Público de Empleo. Protegemos a las personas, tenemos más empleo de más calidad, pero también somos más eficientes, el Gobierno de España, en la gestión económica. En el año 23, los ingresos por cuotas van a alcanzar los 27.200 millones de euros, la cifra más alta de la historia y, como digo, gracias a la evolución del empleo, de las bases de cotización, incluidos también el tan discutido incremento del salario mínimo. Pues bien, subir el salario mínimo, su base mínima, también sirve para mejorar todo lo que ahora mismo estamos observando y la mejora fundamental de la autofinanciación de estos servicios. La economía social, permítanme también hablarle de ello, va a recibir en el año 23 un impulso de extraordinaria relevancia, ya que incrementamos el presupuesto en 34 millones de euros. Como saben, hemos ya nominado la próxima capitalidad europea en un año muy importante que coincidirá con la presidencia, el semestre de la presidencia europea, y en la que vamos a concentrar muchas actividades que versarán en el entorno de la economía social, que no hace falta que insista, supera el 10% del PIB en nuestro país, más de 42.000 empresas españolas, con empresas que son muchas de ellas absolutamente ejemplares y con más de 2,5 millones de personas trabajadoras en la misma. Es verdad que hemos avanzado mucho, lo hacemos de la mano de la Unión Europea. Este próximo 8 en el EPSCO seguiremos trabajando y debatiendo acerca de la economía social, y España juega un papel importante en ello. Si recuerdan ustedes, en el año 20, cuando llegamos con el nuevo presupuesto, teníamos tan solo 8,2 millones de euros para la economía social. Ahora tenemos un presupuesto de 81,5 millones. Soy consciente que queda mucho por hacer, pero créanme, la mejora es importante. Hemos multiplicado en esta legislatura, gracias al trabajo de ustedes,
por 10 los recursos destinados a la economía social, lo que pone en evidencia la importancia que desde el Gobierno de España y desde el propio Ministerio de Trabajo damos a este modelo solidario de organización de actividades empresariales. Hablar de economía social es hablar de cooperativismo, es hablar de fundaciones laborales, es hablar de cofradías de pescadores, es hablar de mutualidades, es hablar de un montón de formaciones jurídicas que, insisto, son de extraordinaria importancia en nuestro país. En relación al presupuesto de la Inspección de Trabajo, se incrementa el 8,5%, fundamentalmente en el capítulo de personal y en el de inversiones, para seguir mejorando los recursos humanos y las herramientas informáticas que hagan cada día más efectiva la actuación de la inspección para asegurar el cumplimiento de la normativa legal, que esto es lo que tiene que hacer la Inspección de Trabajo. Igualmente, recuerden, cuando llegamos al Gobierno, el presupuesto de la inspección ascendía a 145,8 millones de euros y ahora, en el ejercicio 23, lo elevamos a 206,4, de tal manera que hemos incrementado en esta legislatura un 41,5% los recursos a disposición de la Inspección de Trabajo. Se incrementan, además, 26 millones de euros los recursos disponibles para la prevención de los riesgos laborales. Esto nos va a permitir desarrollar la estrategia de prevención de riesgos laborales, que, como saben ustedes, está siendo objeto de debate en una de las 3 mesas pendientes de diálogo social, prácticas para personas en formación, la ley de formación y también la estrategia de prevención de riesgos laborales. Esperamos que antes de que finalice el año se culminen las tareas de esa mesa de diálogo social. Termino ya. Todos los países de la Unión Europea se enfrentan a un escenario de incertidumbre y preocupación en este año 23. Por eso, el Gobierno de España, el Ministerio de Trabajo, presentamos unos presupuestos generales del Estado que dan respuesta a las preocupaciones de la ciudadanía, porque sirven para proteger a las personas, al tejido productivo y al empleo, al mismo tiempo que avanzan en la transformación económica, verde y digital de nuestro país. Las cuentas públicas del año 23 amplían la protección social, protegen el poder adquisitivo, sostienen la creación del empleo, apoyan al tejido productivo, impulsan la transformación económica y refuerzan la progresividad y la suficiencia de nuestro sistema fiscal. Y todo ello es muy importante para nuestro país. Creo que son unos presupuestos que dan estabilidad a nuestro país, que dan certezas ante una situación de incertidumbre para nuestras gentes, que sirven para generar confianza, porque son unos presupuestos expansivos con un crecimiento muy significativo del gasto social y la inversión hasta alcanzar la cifra más alta de nuestra historia. Espero que puedan darles su confianza y, de antemano, como he empezado, les agradezco los trabajos que han efectuado. Gracias. Muchas gracias, vicepresidenta.